Perfecto. Ahí está, ¿cierto? Habíamos quedado en este ejercicio pendiente, en el cual tenía una viga, ¿cierto? Apoyada en un extremo y en el centro aproximadamente, ¿cierto? Y teníamos un apoyo fijo y un apoyo móvil. Nosotros vimos que por las cargas que estaban actuando y por los apoyos que teníamos 5 singularidades. Y en estas 5 singularidades, entre singularidades, nosotros tenemos que realizar cortes. Entonces, al realizar los cortes nos daban 4 tipos de cortes, ¿ya? Teníamos que hacer 4 cortes y en cada uno de los cortes nosotros realizábamos un DCL. Por ejemplo, en el corte 1-1, ¿cierto? Yo realizaba el corte 1-1, que era entre singularidades que habían, ¿cierto? Y yo realizaba el DCL. Entonces, realizaba el corte del DCL del corte, ¿cierto? Perteneciente a 1-1. Realizaba el DCL, veía el rango de validez en el cual era válido ese corte, o sea, entre singularidad y entre singularidad. En este caso el X estaba definido desde un comienzo, al principio de la viga. Entonces el rango de validez va a ser desde X que vale 0, ¿cierto? Hasta X, ¿cierto? Que vale 3 metros que tengo acá. Entonces teníamos que nosotros declarar el rango de validez. Realizábamos el DCL y en el DCL nosotros hacíamos el DCL de corte tanto del lado derecho, si quisiéramos usar el lado derecho, ¿cierto? O el del lado izquierdo, ¿cierto? Del corte que realizamos. En este caso era más fácil seleccionar el lado izquierdo, entonces seleccionamos el lado izquierdo, ¿cierto? Ponemos todas las cargas externas que estén actuando sobre nuestro pequeño corte, nuestro tramo de viga, ¿cierto? Ponemos las fuerzas externas, en este caso solamente teníamos la reacción que era 135,7 kilogramos hacia abajo. Después poníamos los esfuerzos internos que serían momento, corte y axial, donde yo realicé el corte. Luego no queda nada más que hacer las condiciones de equilibrio, que son sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0 y sumatoria de momento siempre con respecto al punto P o con respecto al punto de corte en el cual donde yo realicé el corte, ¿cierto? Para que no me quedara en función de corte y de las fuerzas axiales, sino que quedara solamente en función del momento. Para este primer corte, por ejemplo, nos dio que la fuerza axial era 0, que el cortante vale menos 135,7 y el momento vale menos 135,7, ¿cierto? Por X. Y esas fueron las funciones que nosotros obtuvimos, ¿cierto? Las funciones de esfuerzos internos. Y así seguimos por todos los cortes, terminamos corte 1, corte 2, corte 3 y corte 4, ¿cierto? Y quedó pendiente entonces de realizar la tabla resumen, que ahora sí que es importante realizar una tabla resumen, porque tenemos 4 cortes, entonces tenemos 4 tipos de funciones, tanto para el axial corte y para el momento. Entonces ya se empieza a poner un poco complicado para poder ir ya buscando, ¿cierto?, las funciones que corresponden a cada uno de los cortes. Entonces yo les recomiendo siempre hacer la tabla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la tabla resumen con todos los resultados que nosotros obtuvimos. Esta tabla resumen se puede hacer de varias formas. Ya. Ya. Y en esta tabla de resumen, ¿qué vamos a poner nosotros? Vamos a poner el tramo en el cual es válido para poder luego los esfuerzos internos, por ejemplo, el axial, ¿cierto? En kilogramos, ¿cierto? Si es que están trabajando en kilogramos, van a tener el cortante, ¿cierto? Si están trabajando en kilogramos, y van a tener el momento si están trabajando en kilogramos por metro. Generalmente yo trabajo en kilogramos por metro y no me enredo mucho más. Y vamos a ver los tramos que teníamos nosotros de validez. En este caso vamos a ver los rangos de validez que nosotros teníamos. Perdón. El coronavirus.
Veamos los rangos de validez. Teníamos un rango de validez porque la X estaba definida desde un comienzo de la viga acá, desde 0 hasta 3 metros para, ¿cierto? Para el corte 1,1. Entonces escribimos el rango de validez, ¿cierto? De 0 hasta 3, y esto está en metros. Vamos a poner acá arriba. Después el rango de validez siguiente, obviamente va a ser de 3, ¿cierto? Vamos a ver nuestra viga. Va a ser desde los 3 metros, ¿cierto? Hasta este punto de acá, que serían 4 metros, pero estos 4 metros siempre son acumulados. Siempre tengo que ir acumulando los rangos de validez. ¿Por qué los voy acumulando? Porque el X siempre está definido, o yo lo definí siempre en este caso, en este ejercicio, desde el comienzo, desde este punto. Entonces va a ser desde los 3, le sumo los 4, ¿cierto? Serían 7, hasta los 7 metros. Listo. Después va a ser desde los 7 metros, vamos a ver el siguiente. Va a ser acá, desde los 7, ¿dónde tengo los cortes? Acá. Desde los 7 metros, ¿cierto? Hasta la siguiente singularidad, y hasta la siguiente singularidad son 3 más, o sea, hasta los 10 metros. Entonces, de 7 hasta los 10 metros. Y por último, nuestro último tramo, ¿cierto? Va a ser desde esta singularidad hasta esta singularidad. Y esta singularidad entre esos dos, ¿cierto? Sería desde los 10 que teníamos anterior hasta 1 metro más, que sería hasta los 11. Siempre tengo que ir acumulando. Entonces, de los 10 hasta los 11 metros. Y ahí me sobró un cuadradito más. Ya, como tenemos definido esto, lo que tenemos que hacer en nuestra tabla resumen, ¿no es cierto? Es ver cada una de ellas, cada una de las funciones de esfuerzo interno para cada uno de los tramos que nosotros tenemos. En este tramo, por ejemplo, en el tramo 1, nos vamos al tramo 1 y vemos el rango de validez que este tenga. Yo voy a hacer un recorte acá para que no estemos pasando para atrás de la diapo. Y si nos fijamos en algo, nosotros cuando hicimos las funciones de esfuerzo interno, acá, ¿cierto? Inmediatamente yo había declarado, este era el corte 1,1 que nosotros habíamos realizado, ¿cierto? Y yo ya he declarado el corte 1,1 válido para las X que se encuentran entre 0 y 3, ¿cierto? Y eso tiene que coincidir con lo que estoy haciendo acá, ¿cierto? Y vamos a ver, el axial vale 0, entonces axial vale 0. El cortante vale menos 135,7, menos 135,7. Ya no es necesario que ponga la unidad de medida porque la tengo declarada acá arriba, entonces no importa. Sumatoria de momento con respecto al punto P, ¿cierto? Nos había dado que el momento vale menos 135,7x. Menos 135,7 por x. Y ya está listo ese. Vamos por el segundo tramo, entonces, que es el DCL del corte O2, ¿cierto? Válido para los tramos que están entre 3 y 7 metros. Vamos a ver ese. Checar acá. Y vamos a ver nuestras funciones. Axial nuevamente vale 0, ¿cierto? El corte vale menos 285,7. Y el momento nos quedó finalmente que vale menos 285,7 por X más 450. Ya, y tenemos nuestro segundo corte. Vamos a nuestro tercer corte. Acá, DCL del corte 3 está en este punto. Vamos a sacar nuestro DCL del corte 3. Y veamos. El axial nuevamente valía 0. El cortante vale menos 300 por X más 3050. Vamos a ver el momento. El momento para ese corte está acá. Déjenme verificar. Corte 3,3 de 7 a 10. Sí. Corte 3,3. Esto le pusimos acá. El corte 3,3 nos dice que el momento
vale menos 150 por x elevado al cuadrado más 3050x menos 1554, no, 1549,9 kilogramos por metro. Está listo. Vamos a ver el último corte, ¿cierto? Que el rango de validez es de 10 a 11. Vamos a ver el último corte, el cuarto corte, ¿cierto? Y nos dice qué cosa. Nos dice el axial vale 0. Nuevamente, no tengo esfuerzo axial. La sumatoria de fuerza I que nos dio el cortante, nos dice que el cortante vale 50 kilos. ¿Ya? Y vamos a ver los momentos. Los momentos los teníamos acá abajo. Vamos a ver los momentos y nos dice que el momento es 50x menos 549,9. Voy a entender el tiro. Alguien me habló. 549,9. Ese WhatsApp que está abierto. Ah, ese WhatsApp. Chao. Me habla uno de ustedes. Listo. Ya tenemos nuestra tabla de resumen. ¿De qué nos sirve esta tabla de resumen? Que con esta tabla de resumen me es más fácil graficar. ¿Ya? Ahora vamos a realizar los gráficos. Y para realizar los gráficos es súper importante, ¿ya? Es súper importante poner la viga nuevamente, ¿ya? Es esta viga que tenemos acá. Esta viga es importante, sobre todo esta que tenemos acá. La vamos a limpiar un poco, pero esta viga nos sirve a nosotros para poder identificar los saltos que pueden ocurrir dentro de esta viga. Entonces vamos a graficar estas funciones de esfuerzo interno, que se llaman diagramas de esfuerzo interno. Entonces, diagramas de esfuerzos internos. Entonces copiamos nuestra viga acá. Vamos a editarlo un poquito. Vamos a sacar todos estos que tengo acá. Un poquitito. Se la dejamos. Y este tipo que iba caminando lo sacamos. Este lo sacamos acá. Vamos a hacer un recorte ahora que la limpiamos. Nos quede más chica. Ya, solamente para que nos quede más chica y no nos queden todos los diagramas juntos. No sé si esta diapositiva la puedo girar. Solamente esta, a ver. Vista. Presentación. No. Diseño. Formato, no. Que era más larga, no sé si lo puedo girar. Acá está. Diapositivas verticales. Y me cambian todo, ¿no? Oh, me cambian todo. Me la hace con la actual, ¿no? No. Ya, entonces lo que nosotros vamos a trazar para poder hacer los diagramas de esfuerzo interno y poder graficarlo, ¿ya? Vamos a trazar algunos de los puntos más importantes de singularidad que nosotros tengamos. Donde tenemos puntos de singularidad, ojalá ya poder trazar una línea hacia abajo. Con esa línea hacia abajo, porque en ese punto siempre vamos a evaluar la función que nos dio. Ya eso es importante hacerlo.
Entonces vamos a poner los puntos de singularidad, vamos a poner los ejes coordenados, ya, de cada uno de los esfuerzos internos que nosotros tengamos. En este caso, el primero va a ser axial. Como es 0, lo voy a dejar aquí cerquita. Después vamos a graficar el corte, ¿ya? Y vamos a graficar el momentito. Vamos a darle un poco más énfasis al momento. ¿Ya? Y vamos a cambiarlo de color para que se vea más. Rojo. Cambiar. Ahí. Y vamos a poner, ¿ya?, hacia donde es positivo. Ya, lo primero que se grafica es el axial. Y vamos a graficar el axial acá. Entonces vamos a definir el axial. El axial está en unidades de kilogramos, ¿no es cierto? Y hacia arriba yo defino el positivo del axial y hacia abajo el negativo, ¿ya? Recuerden que algunas dimensiones importantes que nosotros tenemos están puestas acá parcialmente en la viga, pero tengo que ir poniéndolas acumuladas. Entonces sería bueno poner acá abajo, si ustedes quieren, las que van siendo acumuladas. Tengo de 0 a 3, de 3 a 7, de 7 a 10 y de 10 a 11 metros. ¿Ya? Entonces tengo todas, ¿cierto?, nuestras distancias acumuladas, que son las que yo voy a evaluar realmente mi función. Entonces veamos el axial. En este caso el axial, fijémonos inmediatamente que para cualquier tramo de partir desde el 0 hasta el 11, nuestro axial vale 0. Entonces inmediatamente nuestro esfuerzo axial vale 0. Entonces no tenemos que hacer nada con eso. A lo más podríamos nosotros decir acá que axial es 0 en toda la viga. Y listo, como conclusión de inmediata. Vamos a ver entonces ahora el cortante, sí que es más significativo, y hacemos exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer es un eje coordenado, ¿cierto? Ya tenemos el eje coordenado del axial, que es este nuestro eje coordenado, ¿cierto? Y en el eje coordenado las Y o las verticales, ¿cierto?, pasan a ser el cortante, ¿cierto? Con unidad de medida de kilogramo, ¿cierto? Para acá yo dibujo cortante y para acá tengo el eje de las coordenadas, ¿cierto? ¿Sí? Voy a tener, ¿cierto?, la acumulación de las distancias de la viga, de los tramos. Y veamos, en el corte entre 0 y 3 vale menos 135,7. Entonces inmediatamente yo sé que aquí vale menos 135,7 en todo el tramo porque es constante. Entonces lo dibujo. Es constante y menos 135,7. Y ustedes podrían poner acá que vale menos 135,7. No importa que pongan la unidad de medida porque ya está puesta acá arriba. Ya habíamos puesto en este punto. Recuerden que el cortante siempre se define positivo hacia arriba. Positivo, ¿cierto? Y positivo hacia acá. También esto es positivo en cuanto a suma de, ¿cierto?, las coordenadas. Listo, tenemos listo ese. Después, en el cortante, para el siguiente tramo, que es de 3 a 7, vale menos 285,7. Entonces se pega un saltito para acá y vale menos 285,7. Y sigue bajando. ¿Ya? Después el cortante de 7 a 10 vale menos 300x más 50. Entonces lo que yo debo hacer es evaluar la función. ¿Ya? ¿Dónde la evalúo? Es una función lineal, entonces fácil de evaluar. Siempre evalúen primero en los extremos para ver qué es lo que nos da. Y por ejemplo, ¿qué es lo que voy a evaluar lo primero? Menos 300x más 3050. Lo evalúo en el primer tramo de rango de validez o en el primer punto de rango de validez, que serían los 7 metros. Evaluamos los 7 metros, ¿cierto? Y nos va a coincidir con evaluar en estos 7 metros que tengo acá. Veamos cuánto nos da ese esfuerzo cortante. Son menos 300 por 7 metros, ¿cierto? Más los 3050. Y eso nos da 950. Entonces inmediatamente yo sé que eso nos da 950, pero positivo. ¿Ya? Nos dio positivo. Dejen revisar. Menos 300 por 7.
menos 300 por 7, más 3050. ¿Sí? Tengo eso mismo. ¿Sí? Ustedes me pueden ir ayudando si quieren la calculadora a mano. Entonces esto de acá nos da 950. ¿Cierto? Y puedo poner ese punto, el valor que es 950 en ese punto de aquí. Luego, como es una función lineal, yo podría inmediatamente buscar otro punto. Y buscar otro punto siempre traten de dejar los límites. Los límites que nosotros tenemos para evaluarlo, inmediatamente después tiene una recta entre esos dos límites y se acabó. Ahora tengo 10 metros, entonces evaluemos esto a los 10 metros. Entonces tengo menos 300 por los 10 metros más los 3050 y me da 50. Y bajo a 50 acá, como por ahí, ¿cierto? Me da más 50 ahí. Entonces solamente lo que tengo que hacer es unir esto que tengo acá y me daría la recta, que sería esa recta, ¿cierto? Dada por la función de esfuerzo interno de cortante de ese tramo de 7 a 10. Entonces, perfecto. Tenemos esto que está acá. ¿Ya? Veamos el último tramo. El último tramo me dice que el cortante, ¿cierto? Vale 50, ¿cierto? Y es constante. Para el tramo de 10 a 11 vale 50 entonces. Vale 50 y es constante. Entonces tenemos constante ahí. Después no queda nada más que unirlo. Desde 0 hasta aquí. Uno el salto que tengo de aquí hasta aquí. Después uno de estos dos que están acá, ¿cierto? Aquí no tengo ni uno en nada y aquí lo cierro en el último donde terminé, ¿cierto? Con eso que tengo acá. ¿Ya? Entonces ahí finalmente tenemos cortante en esta parte de acá abajo es negativo, en esta parte de acá es positivo cortante, ¿cierto? Ya tenemos la función de esfuerzo cortante. Y está lista la de esfuerzo cortante. Así de simple. Voy a subir un poquito más esto para que me dé más espacio para el momentito. Y vamos para un poquito más para acá. Si es que no les molesta después. Listín. Voy a correr un poquito para el momento para darle más espacio al momento. Ahí sí que sí. Ya, y aquí hay algo importante. Ahora vamos a ver el momento, ¿cierto? Y el momento ya está en kilogramos por metro, ¿cierto? Y pongo cuánto es la unidad de medida. Pero el momento, a diferencia del axial y del corte, nosotros habíamos hablado anteriormente que el momento va a ser positivo hacia abajo. ¿Ya? Siempre el momento yo lo declaro como positivo hacia abajo. Yo digo que el momento es positivo hacia abajo. ¿Por qué lo decimos que es hacia abajo? ¿Cierto? El momento es positivo hacia abajo porque atiende a la deformación de la estructura. ¿Ya? Atiende a dónde tracciona la fibra inferior de nuestra viga. ¿Ya? Y atiende a la deformación. ¿Cómo se va a deformar la estructura? Es más o menos cómo nos va a dar el diagrama de momentos. ¿Ya? Pero si el diagrama de momentos nosotros lo realizamos con el positivo hacia arriba, no me coincide con la deformación. Entonces es más intuitivo verlo físicamente cuando el momento lo defino positivo hacia abajo. Por eso que en todos los libros modernos va a salir el momento definido hacia abajo. Libro antiguo puede que todavía salga hacia arriba, pero por convenio de signos y de diagramas, ¿sí? Se cambió y siempre el momento está hacia abajo. Es el caso, por ejemplo, antes de terminar esto de acá, ¿ya? La física de esto es esto. Por ejemplo, tengo una viga simplemente apoyada. Imaginemos una viga simplemente apoyada. Apoyo fijo. Esta viga la voy a someter a una carga. Sometámosla a una carga a esta viguita que tengo acá. Carga distribuida de esta forma, ¿cierto? Y si tú distribuyes una carga distribuida de esa forma, un peso sobre esta viga de acá, ¿cómo se va a deformar esta viga? Se va a deformar de esta forma. Va a deflectar de esa forma. Me quedo media chueca, es más simétrica, pero va a deflectar de esa forma, ¿no es cierto?
debido al peso que tengo acá. Va a deflectar de esa forma. Y esa forma que tengo aquí atiende al momento positivo. Cuando tú dibujes el diagrama de momento de esto de acá, te va a dar justo con el diagrama de momentos positivos. Entonces la deformación, la deflexión de la viga coincide con la del momento positivo. ¿Ya? Eso es lo importante. Cambio, si nosotros definimos el momento positivo con arriba, la deformación, ¿ya? La deformación de la viga sigue siendo esta línea roja que tengo acá. Pero cuando nosotros dibujemos el diagrama de momento va a estar en esta forma, hacia arriba. ¿Ya? Entonces no nos coincide finalmente, no nos va a coincidir, ¿cierto?, la deformación con la forma en que se comporta el diagrama de momento, porque la deformación de una viga, generalmente, ya la mayoría de las vigas coincide con el diagrama de momentos. Ya, tiene que ver con el diagrama de momentos. Lo más importante para la deflexión en elementos tipo viga o tipo marco, siempre es el diagrama de momentos. ¿Ya? Al menos que sea una viga muy alta. Cuando hay vigas muy altas, no coincide totalmente y tiene que ver un poco también con el cortante. ¿Ya? Porque ahí empiezan a considerarse otros efectos como el efecto de rigidez al corte, y no solamente la rigidez al flexural. Eso se lo va a ver después ustedes con el profe de análisis estructural, que no sé quién es, era Juan Pablo Venega. Ahí lo desconozco. Listín, entonces veamos la de momento. Y la de momento lo tenemos acá, ¿no es cierto? Y esto es lo importante de la tabla de resumen. Fíjense que ha sido súper fácil graficar hasta el momento. Entonces, grafiquemos de la tabla de resumen. Tramo 0,3 menos 135,7 por X. Evaluemos en los tramos, ¿cierto? En los límites de los tramos. Evaluemos 0. Cuando esto vale 0, el momento vale 0. Entonces, yo sé que en este punto el momento vale 0.000. ¿Ya? Siguiente, cuando el momento vale 3, o sea, cuando el X vale 3 para evaluar este momento acá, ¿cuánto nos da? El menos 135,7 por 3, eso nos da 407,1 negativo. Entonces nos saltamos acá al 407,1, ¿cierto? Ah, ¿era negativo? Parece. Sí, era negativo. Y el negativo lo definimos arriba, entonces me corrí. Es acá arriba. Igual voy a tener que eliminar eso. Recuerden que el negativo ahora está arriba. Ahí. Para el negativo hacia allá, positivo hacia abajo. Ya, y tengo listo. Y lo uno nada más. ¿Por qué? Porque esto es, ¿cierto? Tengo inmediatamente una ecuación lineal de grado 1, polinomio de grado 1. Entonces, inmediatamente la puedo unir. Y está completa. Después, el segundo tramo, ¿cierto? El segundo tramo que tenemos acá, vamos a ver cómo se comporta el momento. Ya para el segundo tramo tengo válida esa ecuación, y esa ecuación igual, lineal. Entonces evaluémosla en los tramos de los límites que tenemos de ese tramo. Evaluémosla en 3, menos 285,7 por 3, ¿cierto? Más los 450, y eso me da 400, menos 407,1. Y me da lo mismo, menos 407,1, que negativo era acá. Ah, me faltó el signo acá. Menos 407,1. Y coincide con ese punto que está ahí. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo por qué coincide y por qué no coincide, pero ahí coincide con ese punto. Luego, el siguiente límite que tenemos es 7. Entonces evaluemos esto en 7. Tú lo evalúas en 7. Te da menos 1549,9. Y aumenta. Estamos por acá. Menos 1549. Uf. 40 y... Ah, que me quedo mal donde está tan chico. ¿Cierto? Kilogramos por metro. Entonces, como es lineal, también solamente basta con unirla. No es una función lineal de grado 1. Nuevamente la 1 ahí. No, no importa que sea tan escalado, ya con que sea más o menos referencial es suficiente. Igual que un mono de un DSL. Es un mono, ¿no? Ya, pues, tenemos lista esta, y vámonos con la de 7 a 10. Ya, el segundo tramo que tenemos, recuerden que este es el tramo 1, el tramo corte 2.
tramo del corte 3 y el tramo del corte 4. Veamos el tramo del corte 3 que nosotros tenemos. El corte 3, ¿cierto? Es válido de 7 a 10. Entonces evaluamos los límites primero. Este ya es una función parabólica, entonces tenemos que ver cómo se comporta la parabólica. ¿Ya? Pero tenemos menos 150x cuadrado más 3050x menos 15.549.9. Ya lo encuentro medio raro, pero hoy vamos a revisar si es que está bien. Menos 150 por x cuadrado, que sería 7 al cuadrado, más los 3050 por x, que valdría 7 metros en ese punto, menos los 15 549.9. ¿Cuánto nos da esto acá? 1549,9, ¿cierto? Para el tramo, ¿cierto? De las 7. 1549,9. Y estaba bien evaluado porque justo aquí no hay un salto. Entonces nos dio este mismo punto de acá. Al evaluar en los 7 metros, ya esta función que tengo acá me dio el mismo tramo anterior. Fíjense que coincido con los 1549,9. Perfecto, entonces evaluemos el siguiente tramo, o no el siguiente tramo en realidad, el siguiente límite, ¿cierto? El límite del tramo que nosotros tenemos, en este caso es 10. Evaluemos ese aquí en 10. Entonces, para mí es fácil porque llego y cambio el 7 por el 10 en mi calculadora. Por eso les conviene tener una Texas. Ya aprieto y me da que es menos 49,9, o sea, son como menos 50. Pongamos menos 49,9. Por decimales siempre va a variar. Entonces se pega un saltito por acá abajo, ¿ya? Y es menos 49,9 kilogramos. Y ya. Ahora, ¿puedo unir esos dos rectos? No lo puedo unir recto, profe. Estamos mal ahí. ¿Por qué estamos mal con unirlo recto? Porque si nosotros lo unimos recto entre esos dos tramos, ¿ya? No estoy evaluando una función parabólica que no sé si va hacia abajo, no sé si va hacia arriba. Generalmente, como este empuja hacia abajo, debería ser hacia abajo, lo más probable, ¿cierto? Pero muchas veces nos confundimos. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar en alguno intermedio, o dos o tres puntos intermedios, o incluso uno. Ahora vamos a hablar uno solo por simplicidad, pero ustedes pueden evaluar más puntos, o encontrar, o también podrían encontrar, ¿cierto? El vértice de esta parábola. También lo podrían hacer, ¿ya? Pero en este caso vamos a poner un punto intermedio nomás. Entre 7 y 10 veamos el punto intermedio. Podría ser 8,5. Evaluémosla en 8,5, que sería la mitad entre 7 y 10. ¿No es cierto? Evaluemos esto en 8,5 para saber dónde nos queda un punto intermedio de esto. Si la evaluamos en 8,5, ¿cuánto nos daría esta cosa? Evaluemos esto en 8,5. Esto ya es gráfica nomás, es cálculo. Ustedes son más capos para el cálculo que yo. Menos 150 por 8,5 elevado al cuadrado, más 3050 por 8,5, menos 1554, no, 15.549, 15.549,9. ¿Qué nos da esto? Nos da menos 462,4. Menos 462,4. Está como por acá abajo. Fíjense que este tiene 49,9. Está como por aquí. Es como media así la parábola. Ustedes pueden buscar más puntos si quieren. Y lo pueden graficar mucho mejor que yo. ¿Ya? Y ahí tengo otro punto. Pueden seleccionar más puntos si ustedes lo desean. Lo otro es que lo pueden, si ustedes tienen calculadora gráfica o con el GeoGebra o lo que ustedes tengan. Yo les enseñé a usar GeoGebra al principio del semestre. Pueden graficar. Pueden graficar esa función y ver cómo se comporta entre tramos de 7 y 10. GeoGebra trae para graficar eso online. Ya. Ahora veamos. Para este tramo que tenemos acá, que sería el tramo siguiente que nos está faltando en nuestra función, veamos cuánto nos da. Nos dice que el momento 50 por x menos 549,9. Ya, evaluemos el 50 por x en el límite inferior que sería 10. Entonces serían 50 por 10 menos 549,9. Y eso me da menos 49,9. Menos 49,9 me coincide con ese punto que está ahí. Hasta el momento vamos bien. Ya, después evaluémoslo en el otro punto, en otro límite que es 11. Entonces 50 por 11, 50 por 11
menos 549,9 y eso nos da 1, casi 0, 0,1, perdón. Nos vamos a dejar en 0. ¿Ya? Y este es lineal, entonces tiro la línea recta nada más. Vamos a arreglar un poquito de aquí porque puse muchas líneas. Ahorro. Ahí. Este pasa por aquí, es parabólica porque x cuadrado, ¿cierto? Y este otro que se va recto hacia acá, ¿ya? Y nos dio 0 en ese punto. Y ahí teníamos el diagrama de momento. Ya, lo marcamos el diagrama de momento. Nosotros sabemos que el momento es positivo hacia abajo, negativo hacia arriba, entonces esto va a ser negativo. Entonces, ese es el diagrama del momento que nosotros tenemos. Entonces, tenemos dibujado listo. Tenemos dibujado nuestro diagrama de esfuerzos axiales, nuestro diagrama de esfuerzos de corte y nuestros diagramas de momento. ¿Ya? ¿Hay dudas hasta aquí con los que están presentes? ¿Cuántos vemos presentes? Poquito hoy día. Ah, se conectaron más. Ah, excelente. Alberto, Patricio, Everton, Matías, Mauricio, Oscar. ¿Dudas hasta aquí? Con la gráfica es cálculo 1, ¿no? Ahí, pero si hay dudas, pueden preguntarme la de la gráfica, no, da igual. Por mi parte, no, profe. No, está clarito, ¿no es cierto? Bueno, hay que repasar el ejercicio para atrás para que lo recuerden y háganlo completo. Este es un ejercicio más o menos completo de lo que puede salir. Un poquito más complejo para el certamen, pero es prácticamente lo mismo. Siempre seguir, ¿cierto? La misma lógica. Si se van fijando, siempre voy haciendo las mismas lógicas. Y se han ordenado. Esta tabla se las voy a pedir en el examen, o en el certamen, perdón, porque, o la prueba, como lo dicen ustedes, ¿cierto? Porque finalmente esta tabla te ordena y también te va a dar puntos. Solamente por el hecho de ordenar esta tabla vais a tener puntos, así que háganla. ¿Ya? Ahora fijémonos algunas cosas importantes. ¿Ya? Vamos a fijarnos en algunas cosas importantes. Fíjense que en los límites de 0 a 3, que donde están las singularidades, fíjense, en 3, en 7, los 10 y los 11 metros, el momento. Veamos qué pasa con el momento. El momento es negativo en todo momento. ¿Sí? Es negativo, valga la redundancia, en cualquier instante, de cualquier parte de la viga, siempre va a tener momento negativo para este tipo de viga, con este tipo de carga, con este tipo de apoyo. Siempre va a ser negativo. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Fíjense que la deformación de la viga atiende más o menos al diagrama de momento que nosotros tengamos. Entonces nuestra viga se va a deformar como así. ¿Ya? Se va a deformar de esta forma. Y es como lógico por las cargas que están actuando sobre nuestro sistema. ¿Ya? Lo otro es que fíjense que no hay saltos en este punto, al contrario de lo que hay en el corte. Fíjense que el corte tiene algunos saltos. Vamos a marcar los saltos del corte primero. Aquí hay un salto. Pasa de un punto a otro con un salto. ¿Cierto? Cuando hay un cambio entre el tramo, hay un salto. Aquí también hay un salto. Podemos ver esos saltos. Aquí no, ya es continuo porque llego a ese punto y sigue desde un punto al otro, sigue continuo. Pero en el momento no hay ningún salto. ¿Ya? Y eso lo hablamos en un comienzo. Para el diagrama momento siempre va a aparecer un salto, tal como no aparece en el corte cuando existe ya un momento aplicado. Un momento aplicado en mi viga, ya me va a aparecer un salto en el diagrama de momento. Y por eso es que no aparece ningún salto en este diagrama momento que tenemos acá. ¿Ya? Pero sí el corte. Veamos qué pasa con el corte. El corte es importante acá, porque fíjense lo que tenemos acá. Y aquí sí hay salto. ¿Por qué? Porque hay fuerzas aplicadas. Veamos cuánto valen esos saltos. Fíjense que me tenía menos 135,7 hasta este punto de acá. Y se pega un salto. De repente voy por este diagrama de corte y se pega un salto y baja. ¿Cierto? Y baja de aquí. ¿Cuánto baja eso? ¿Cuánto debería bajar esto de acá? Sin sacar cuentas. Este punto, ¿cuánto debería durar ese salto? Calculémoslo si quiere. 285,7, que vale acá abajito, corte, menos lo que tengo acá arriba me daría el salto, menos los 135,7. Y eso me da 150. ¿Y con qué coincide? Fijémonos. Ese saltito que tengo aquí de magnitud 150 coincide con la carga que nosotros pusimos aquí que vale 150.
Está buena. Después veamos el salto que tengo acá. El otro salto que se pegó el diagrama de cortes, ya, es este. Miren, estaban antes en menos 285,7 en el punto acá. Era constante, a ver. Sí, ya, era para revisar. Aquí vale menos 285,7 y llega con un salto, se pega un pedazo de salto y llega a positivo 950. Entonces sumemos para ver cuánto es la longitud completa de ese salto. O sea que hace los 950 más los 285,7. Sumemos esas dos cosas. 950 más 285,7. Y fíjense cuánto nos da. 1235,7. Si ustedes suman los 950 más los 285,7 para ver la longitud completa del salto, nos da exactamente la fuerza aplicada en ese punto. Y la fuerza aplicada en ese punto coincide con la reacción ahí. ¡Wow! Espectacular, ¿no? Luego, acá da lo mismo porque en realidad tengo una fuerza distribuida, entonces no va a haber un salto, sino que viene gradual porque está la fuerza distribuida aplicada. ¿Ya? Después del punto de acá no hay un salto, fíjense que es continua. Viene la función y no se pega ni un salto ni para arriba ni para abajo, abruptamente, verticalmente, sino que sigue normalmente hasta llegar al punto de acá. ¿Cierto? En este punto que acá también vale 50. Recuerden que es constante de 50, entonces punto va a valer 50. Otras cosas importantes de analizar y que a ustedes les sirven para poder identificar si ustedes hicieron o no hicieron correctamente los esfuerzos internos, es verificar qué pasa en los bordes, en las condiciones de borde o en las condiciones de apoyo. ¿Ya? Por ejemplo, los cortantes tienen que valer, y también los esfuerzos internos, ¿ya? Deben valer lo mismo que la reacción en el punto de la reacción. ¿Ya? Fijémonos en el apoyo A. La reacción vale 135,7 kilogramos. ¿Cuánto vale el esfuerzo de corte donde está la reacción justo en el punto A? 135,7 y coincide inmediatamente. Ya los signos no coinciden por cómo nosotros manejamos, ¿cierto? Obviamente nuestro convenio de signo de esfuerzo interno, pero lo que importa son las magnitudes cuando yo estoy comparando esto. Ya, y fíjense que coincide esa y coincide con esa, aparte que una reacción y la otra es diagrama, así que no tiene una con otra. Pero fíjense que eso coincide con esto. Después, si nos vamos acá en el borde, el punto de acá no es una reacción, pero sí es una fuerza aplicada que vale 50 kilos. ¿Cuánto vale en este extremo acá? 50 kilos. Entonces coincide. ¿Ya? Ahora la reacción que tengo acá, 1235,7, no coincide ni con el 950 ni con los 285,7 que tengo acá. Pero yo sé que el salto que yo hice tiene que valer esto que está acá. Y aquí pues sí puedo ir comprobando. Lo mismo en este punto de acá, hay un salto de 150 kilos, entonces tengo que ver que el salto que me pegué aquí entre los 135,7 y después al 285,7 me coincida con la fuerza de salto que yo estoy poniendo aquí. Ya eso debe coincidir. Vamos ahora por el momento. Vamos a ver qué pasa con el momento. Siempre los diagramas de esfuerzo interno, siempre, siempre, siempre. Guárdenselo, tatúenselo por ahí en su cerebro, en el antebrazo, como ponen el nombre de la polola en el antebrazo. Ustedes pongan estos tips que les estoy dando. Miren, en este punto la viga tiene un apoyo fijo. Entonces, ¿hay reacción de momento en este punto? No, no hay una reacción de momento. ¿Ya? Porque no tengo un empotramiento en ese punto de aquí. Porque es un apoyo fijo nomás, es capaz de generar una reacción vertical y una horizontal. La horizontal varía a 0, ¿cierto? Entonces solamente puedo generar una vertical. Como no tengo reacción de momento, ¿ya? El diagrama de momento no me debería aparecer nada. ¿Por qué no me debería aparecer nada el diagrama de momento en ese punto? Porque no tengo una restricción de momento. Entonces no tengo un momento aplicado en ese punto. Y fíjense que en ese punto vale 0 el momento. Luego, al final de la viga, tampoco tengo momento aplicado. Entonces, tampoco debería aparecer momento y debería valer 0. ¿Ya? Y también vale 0. ¿Está claro? Entonces, así yo puedo ir revisando tanto el axial como puedo ir revisando qué pasa con el momento como el diagrama de esfuerzo interno. ¿Para qué nos sirve toda esta chuchoca? Ustedes me preguntarán, profe, ya, genial, ya sé sacar las funciones de esfuerzo interno, sé identificar las singularidades, sé identificar dónde tengo que realizar los cortes, ¿no es cierto? Sé graficar ahora, sé que el axial va hacia arriba positivo, el cortante va positivo hacia arriba, el momento va positivo hacia abajo, los puedo graficar porque no es nada más que cálculo 1, que son secos para eso, entonces no hay ningún problema, pero ¿para qué me sirve esto? Nos sirve para identificar de repente el diseño y ver los máximos.
¿Ya? Por ejemplo, el máximo de cortante que yo voy a tener para nuestra viga que tengo acá, el cortante va a ser 950 kilos. Y encontraste un máximo. ¿Ya? Y con ese máximo yo después, cuando ustedes estén en el diseño de acero o en el diseño de elementos de hormigón armado con los profes siguientes, van a ocupar ese valorcito que está acá, el máximo corte y el máximo momento para poder ustedes determinar, por ejemplo, si están realizando el diseño en hormigón armado de vigas de hormigón, van a ocupar el cortante que ustedes tienen acá para poder poner cuánta cantidad de estribos y qué diámetro de estribos ustedes tienen que poner, ¿cierto?, a la viga de hormigón, porque la viga de hormigón ya atiende al cortante, ¿cierto?, con el estribo. Entre más estribos pongan, más capacidad va a tener para poder resistir estos esfuerzos internos de corte, ¿ya? Ahora, el momento que tengo acá, ya, el momento que tengo acá, igual, es exactamente lo mismo, ya, pero no para los estribos. Aquí viene el acero longitudinal que ustedes ven cuando están armando estas vigas de hormigón que los maestros le dicen cadena. Mal dicho, pero le llaman cadena al acero refuerzo de las vigas. Ya entonces ustedes buscan dentro de nuestro diagrama el momento máximo que tengan y, por ejemplo, el momento máximo que tengo de acá son 1549,9 kilogramos por metro. Entonces con eso ustedes pueden diseñar el área de acero de refuerzo necesario para nuestra viga de hormigón armado. ¿Ya? Entonces esto no es tan así como hay diagramas no de esfuerzo interno que mantienen las partes unidas de nuestra estructura, sino que también nos sirve para los diseños, por ejemplo, de acero refuerzo de hormigón armado, o también para el diseño de los perfiles de acero que ustedes necesitan. Ya porque los perfiles de acero que ustedes tienen la capacidad máxima de resistir un esfuerzo de momento, un esfuerzo de corte y un esfuerzo axial. Entonces lo tengo que buscar dentro de los catálogos para ver si realmente me resisten o no. Bueno, hay una serie de verificaciones más que se deben hacer. Ya. Y eso ya es tarea de otro curso. ¿Les queda claro para qué sirve y cómo se utiliza? Cualquier duda pueden planteármela en este momento con respecto a este ejercicio. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Nada. Chat. ¿Qué pasó? No sé. Ah, la coordinadora. No. Era para mí. Era para cobrarme que no había hecho la boleta. Pues ya pasó. Me dan como 2 días para generar boleta y estaba el correo en los eliminados. Así que este mes no me pagan. No me pagan de la universidad. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Cualquier duda importante, recuerden, yo le he dicho, no hay ninguna duda que no sea válida, cualquiera. Está clarito. Me pueden escribir al lado si quieren. ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Seguimos o no seguimos? Todo clarito por mi parte, por favor. Excelente, Mauricio. Con uno que me responda ya sé que más o menos están ahí y están claros. Ya, entonces también lo que habíamos quedado pendiente y les había escrito acá arriba, realizar el corte, por ejemplo, en el lado derecho. Por ejemplo, veamos uno de los cortes que realizamos como para poder recordar, ¿cierto? Que realizamos todos estos cortes, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y en el corte 4, tú puedes, en cualquier corte en realidad, ¿cierto? Nosotros podemos seleccionar tanto el lado derecho como el lado izquierdo de la estructura que nosotros nos queda de seccionarla. Nosotros la partimos donde está el corte, la separamos en un lado derecho y en un lado izquierdo, y eso hemos hablado siempre, ¿cierto? Y tú puedes seleccionar cualquiera de los dos para poder hacer los DCL de los cortes. Y veamos, por ejemplo, lo que tenemos acá. Por ejemplo, nos dimos cuenta que cuando seleccionamos el corte 4, ya seleccionar el lado izquierdo se estaba poniendo complicado. ¿Por qué se pone complicado? Se pone complicado porque te aparecen estos esfuerzos de acá, perdón, esta fuerza solicitante que tengo como una carga distribuida, aparece esta fuerza de acá que es una reacción, te aparece esa aplicada, otra reacción más, y te aparece una infinidad de dimensiones, entonces empieza a poner un poco complicado. En cambio, si hubiésemos agarrado el lado derecho, ¿qué tendría? Solamente este pedacito con una fuerza, entonces quizás salía más fácil. Entonces veamos ahora
Veamos ahora, vamos a mostrar ese nomás para ver que también se puede hacer desde el otro lado. ¿Ya? ¿Qué pasa si hubiésemos seleccionado un corte del lado derecho? ¿Ya? Es solamente para que ustedes vean que igual lo pueden hacer y ustedes lo pueden realizar para ahorrar tiempo y ahorrar cálculo. Siempre lo que buscamos es eso, ahorro de tiempo, ahorro de cálculo. Y cuando nosotros ahorramos tiempo y ahorramos cálculos, siempre nos estamos ahorrando realizar errores. ¿Ya? Siempre realizamos menos errores. Por ejemplo, pesquemos el corte 4-4 que nosotros habíamos seleccionado. Habíamos hecho el corte 4-4, repasémoslo un poquito para que nos acordemos. Este era el corte 4-4 y teníamos que agarrar todo lo del lado izquierdo. Y siempre nuestra X partía desde este principio hasta acá. Y tengo que seguir con eso. ¿Ya? Aunque haga el corte del otro lado, no puedo estarlo cambiando. Tengo que ser consistente. Entonces, ¿qué pasa si hubiésemos hecho los cortes desde el otro lado? Veamos qué pasa si hubiese hecho el corte desde el otro lado. Si lo hubiese hecho desde el otro lado, me saldría harto más fácil. Veamos el corte 4 que habíamos seleccionado antes, que está acá. Este era el corte 4. Seleccionamos el lado izquierdo, pero podríamos haber seleccionado el lado derecho, que era el otro pedacito que está acá. ¿Cierto? Veamos la viga con los cortes y vamos a ver qué pasa acá. Las todas para poder ir variándolas. Ya. Esa es nuestra viga que nosotros tenemos acá, ¿no es cierto? Con todas nuestras cargas, ya perfecto, el X está definido acá, vamos a sacar al chascón que está acá, y listo. Y este es el corte que nosotros tenemos que hacer acá. Veamos el corte 4, lo vamos a escribir acá. Y este es lo mismo que siempre. DCL del corte del tramo, ya, o DCL corte 4, ¿cierto? DCL corte 4, válido para X que se mueven entre qué valores, entre 11 metros que estaba acá, perdón, 10 metros que llegaba acá acumulado, ¿cierto? Hasta aquí tenía 10 metros, si ustedes suman 3 más 4 más 3, hasta los 11 metros que están en ese punto, hasta los 11 metros. Entonces serían de los 10 a los 11 metros. Y podemos seleccionar el lado izquierdo y el lado derecho. Hagamos un DCL del lado izquierdo primero. Si hubiésemos seleccionado, como seleccionamos el izquierdo nosotros. Esto es solamente educativo. El lado izquierdo nos queda hasta el corte 4 que tenemos acá. Y teníamos que poner todas nuestras fuerzas externas. 135,7 kilos. 150 kilos acá. 1235,7. Ya, la fuerza distribuida es una fuerza aplicada, entonces la tengo que aplicar. ¿Ya? Y aquí yo realicé el corte, en ese punto, ¿cierto? En ese punto realicé el corte, y donde yo realizo el corte por convenio de signo, ¿cierto? Y además tienen que aparecer nuestros esfuerzos internos que mantienen en equilibrio nuestro trozo de viga, yo inmediatamente tenía que poner ¿qué cosa? Momento, profe. El axial, profe. Y el corte, profe. Y el convenio de signo me dice que es de esta forma, ¿cierto? Cuando corto de izquierda a derecha. O sea, corto cuando selecciono el lado izquierdo. Pero nosotros podríamos haber seleccionado el otro lado. ¿Qué pasa si hubiésemos seleccionado el derecho? Hagamos algo aquí y pongamos el lado derecho. Y selecciono el lado derecho porque también está en equilibrio. O sea, este pedacito que está acá también está en equilibrio. Entonces selecciono el lado derecho, dibujo solamente este pedacito de la viga. ¿Sí? Pongo las cargas externas, 50 kilos, y pongo los esfuerzos internos. Y los esfuerzos internos, ¿cómo los voy a poner? El momento irá en ese sentido. El axial lo pongo en el mismo sentido para allá. Y el corte, este era corte aquí. Me quedo como feo, me quedo como N. Por si acaso, este corte. El corte lo pongo en el mismo sentido que acá. ¿Cierto? Y lo realizo y realizo este DCL, saco sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento. No, no es así. Ya cambia el sentido. Y eso lo vimos también en un comienzo. Cuando yo selecciono el lado derecho de nuestra estructura, tiene que hacer por acción y reacción. Ustedes invierten los sentidos de esto que está acá.
El axial siempre sale de la estructura donde yo corté, siempre. Entonces nunca se van a equivocar con el axial, porque siempre sale. El momento está definido convenio de signo para este lado izquierdo que está acá, entonces el momento siempre va a ir en ese sentido. Entonces cuando yo corto y tomo el otro lado de la estructura, por acción y reacción, tiene que ir en sentido contrario siempre. Entonces el momento tiene que ir hacia acá. Y el cortante, ya, el cortante en este sentido, tiene que ir hacia el otro lado. Ya como ir hacia abajo acá, tiene que ir hacia arriba, en este me quedo medio hacia arriba, medio diagonal. Ya, tiene que ir en la otra dirección. Entonces, eso se llama convenio de signo. Entonces, yo ocupo esto. ¿Ya? Entonces, cambian de lado el sentido, ¿cierto? Que yo tengo de los convenios de signo. ¿Ya? Acción y reacción. ¿Por qué? Porque es el mismo corte. Ya ambos se tienen que equilibrar. Ese axial se equilibra con ese axial, ese momento se equilibra con ese momento, y ese cortante se tiene que equilibrar con ese cortante. Entonces, si se hubiesen seleccionado el lado derecho, tienen que hacerlo de esta forma que está acá. Continuamos con el lado derecho entonces. ¿Ya? Continuamos con el lado derecho. A ver qué nos da el lado derecho. Si ya tengo todo, fíjense que el lado derecho es este pedacito de acá nomás. Fuerza externa a los 50 kilos que tengo acá. Donde corté aparecen nuestros esfuerzos internos. Y como vamos a cortar ahí, nosotros lo que vamos a hacer ahora es ¿cierto? Nuestras condiciones de equilibrio. Realicemos nuestras condiciones de equilibrio para esta locura que tenemos acá. Son así. Entonces, este va a ser el DCL. Vamos a escribirlo bien. DCL, ¿cierto? Para el corte que hicimos en 4, 4, válido para las X que se mueven entre qué valores? Entre 10 y 11 metros, ¿cierto? Igual que el otro, entre 10 y 11 metros. Voy a poner ahí para que no se confunda con ese de acá. ¿Sí? Y vamos a tomar el lado derecho. Y eso tengo que declararlo también acá. Y digo, tomo el lado derecho ahora para que el profe esté claro. ¿Qué nos faltaría por conocer acá para poder realizar esto? Alguna dimensión, por lo menos la horizontal. ¿Cuánto vale esto? Si alguien me puede ayudar. ¿Cuánto vale? ¿Alguien me responde acá? No. ¿Cuánto vale esa distancia? Que vendría siendo esta distancia de aquí, desde el corte 4 hasta el punto acá al final de la viga. ¿Cuánto vale esa distancia? Se pierden un poco, ¿no? Pueden decirlo, si no, no hay problema. Si estamos para aprender. Lo vamos a hacer acá, vamos a escribir esto y vamos a poner un cuadrito para que no se nos confunda después cuando sus compañeros que no vinieron no vean esto. Y ahí. El X, ¿de dónde estaba definido? Acá. Entonces, ¿cuánto vale hasta los cortes? El X siempre vale hasta los cortes que yo estoy viendo. De aquí hasta acá valía X, de aquí hasta acá valía X, de aquí hasta acá valía X y de aquí hasta acá vale X, ¿no es cierto? Y siempre lo hicimos por todos los cortes independientes del lado, fíjense. Siempre valía X completo hasta donde llegaría el corte. Veamos uno por uno, miren. El corte 1-1 que nosotros, aquí teníamos reacción. El corte 1-1 que teníamos acá. ¿Cuánto valía desde el punto A, desde este punto hasta donde hice el corte 1-1 acá? Vale X, porque aquí definí mi eje coordenado. Aquí parte mi coordenada 0,0, mi origen. Entonces de aquí hasta donde hice el corte valía X, una distancia X. Después para el corte 2, ¿de dónde se define X? Desde el punto A, o sea, desde donde lo definí de un comienzo, ¿cierto? O sea, acá, desde aquí hasta acá, vale X. Veamos, ¿qué hicimos aquí? Desde aquí hasta donde dice el corte, vale X.
Después para el 3 lo mismo, desde el punto A que estaba acá hasta este punto acá, donde dice el corte del 3 vale X. Y después desde el punto 4, ya del corte 4 vale X desde aquí hasta donde dice el corte 4. Entonces siempre vale X. Entonces para nuestro caso es exactamente lo mismo. Yo sé que el X siempre va a valer X esa distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá. Entonces yo sé que esta distancia vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale esa distancia desde aquí, desde el origen hasta donde dice el corte? Vale X. Pero ahora yo estoy seleccionando este ladito que está acá. Entonces, ¿cuánto vale esa distancia que me queda acá? Ese pedacito, ¿cuánto puede valer? Yo podría saberlo por geometría. ¿Por qué podría saberlo por geometría? Porque yo sé cuánto vale la viga completa. ¿Cuánto vale la viga completa? 3 más 4 más 3 más 1 son 11 metros. Entonces, ¿puedo saber ese pedacito de acá? Sí, por geometría. A los 11 metros que está acá, le quito ese pedazo de acá y me queda esto de acá. Entonces, ¿cuánto vale ese que está aquí? ¿Sería cuánto? 11 menos el X que tengo acá. Es pura geometría. Está listo. Entonces, ¿cuánto vale ese pedacito? Que sería ese pedacito de acá. 11 menos X, profe. Y ahí está. ¿O no? Puede ser. Verifiquemos. Verifiquemos ahora realizando nuestras condiciones de equilibrio para poder buscar nuestras funciones y veamos si nos da lo mismo. Y si nos da lo mismo, el profe tenía razón. Ya. Veamos ahora, condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Y qué tenemos en X igual a 0? Que N vale 0 porque no tiene que equilibrar ninguna otra fuerza horizontal. Entonces N vale 0 kilogramos. ¿Ya? Sumatorias de fuerzas en I igual a 0. ¿Y qué tenemos en I? Sumemos. Más B porque va para arriba, más B, menos 50 porque va para abajo, menos 50. ¿Ya? Y no tengo ninguna otra fuerza más vertical, ¿cierto? Entonces esto es igual a 0 y puedo despejar el V. Entonces el V, ¿cierto? Va a ser igual a más 50 kilogramos. Y ahí está. ¿Ya? Sumatorias de momento con respecto a qué punto. Momento siempre con respecto al punto P, donde yo hice el corte. Sumatoria de momento en P es igual a 0 y sumemos en P. ¿Qué tenemos? Nosotros siempre definimos siempre como positivo, ¿cierto? Antihorario. Siempre, para todo. Siempre es así. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? El M, fíjense que el momento ya es un momento aplicado y gira en esa dirección, en sentido horario, entonces negativo. Entonces tengo menos M. El cortante que está acá y el axial pasan por el punto de giro, ¿cierto? Entonces pasan por el punto donde yo estoy momentando, no tienen brazo, no me generan momento. Chao con ese. Sigo por acá y tengo el 50. Y el 50 me produce un momento con respecto al punto P. Sí, sí lo puede hacer girar esta estructura con respecto al punto P. Entonces va a ser los 50, que es la fuerza por su brazo. ¿Y el brazo cuál va a ser? La distancia entre P y este punto acá donde yo apliqué la fuerza. Y este es 11 menos X. Entonces tengo 11 menos X, que es el brazo. Positivo o negativo, tengo que ver hacia dónde me hace girar mi estructura. Me hace girar la estructura en este sentido, ¿cierto? En sentido horario, entonces también es negativo. Entonces esto es igual a 0. Entonces despejemos ahora. S menos M puede pasar hacia el otro lado con más M. Entonces, más M va a ser igual a menos 50 por 11 menos X. Y eso es igual a 0. Entonces, M va a ser igual a ¿qué cosa? Por 11 son 550. Me quedan menos 550 y ese menos por menos da más 50X menos 550. Y eso es lo que obtuve yo como momento. Ya. Y ese es el momento que yo obtuve en kilogramos por metro. Recuerden que yo nunca hago estos ejercicios antes, lo voy haciendo con ustedes. Veamos si coincide. Axial, corte y momento. Veamos lo que nos dieron acá. Axial, 0. No había dado antes, ¿cierto? Esta tabla era de antes.
Cortante, ¿cuánto nos había dado antes? ¿Cuánto habíamos tomado al otro lado? Ah, 50. Hasta el momento vamos consiguiendo. Buena, no nos equivocamos. 0, 50. ¿Cuánto nos dio el momento? Cánchense. 50x menos 550. 50x menos 549,9, pero por decimales. Entonces 550, ¿cierto? Entonces coincidió. ¡Wow! Fíjense lo fácil que nos salió hacer este DCL. Súper facilito. Este DCL del lado derecho y encontrar inmediatamente el momento sin tener que hacer nada. En cambio, fíjense cuando habíamos elegido, seleccionado el lado izquierdo. Veamos lo que hicimos el lado izquierdo. Miren la ecuación de momento que teníamos. Una tremenda ecuación de momento porque teníamos unas tremendas cantidades de carga. Entonces es fácil equivocarse. Entonces ustedes pueden elegir el lado izquierdo o el lado derecho, pero siempre teniendo precaución de utilizar bien el convenio de signo y poniendo todas las fuerzas externas. Y viendo también cuánto vendría siendo, ¿cierto?, nuestro valor de X que tenemos acá. Es 11 menos X. ¿Claro o no claro? ¿Alguna duda con ese cambio que nosotros hicimos? O sea, no ese cambio, pues ya teníamos resuelto el ejercicio, pero fue para comprobar que si ustedes pueden elegir también del lado derecho y no hay problema. Eso no hay ningún problema para poder realizar nuestros diagramas. Vamos a meter al chat aquí. Están todos durmiendo. Profe, yo no tengo ninguna duda. Es que justo me llamó mi mamá. Llegó tu mamá. No, me llamó por teléfono. Y hay que ir más uno. Ah, ya. Y el Alberto, a ver si está el Alberto. No, un punto, Alberto, si contesta. 1, 2, 3. Alberto estaba durmiendo, ¿viste? Ah, pillado. Más un punto para el Matías. Dice si no. 1, 2, 3. Al agua. Como salen pillados, están conectados nomás. Llegaron y pusieron el teléfono ahí y ya, durmiendo. Bueno, pueden repasar las clases después, si no hay problema, chiquillos. Como es virtual, no hay drama. Ya, pues, y eso es esfuerzo interno en viga, no es mucho más. Ya, no es mucho más que esto, no tiene otra dificultad al respecto. ¿Ya? Les voy a enviar, de todas formas, les voy a enviar un apunte en el cual indica estos convenios de signo cuando tú cortas, cuando parte tu sistema de origen X del lado izquierdo al lado derecho, y tú cortas el lado izquierdo o cortas el lado derecho, entonces me cambio este de acá, y ustedes se pueden ir guiando con eso, porque también pasa algo cuando corto del lado, cuando yo el sistema de origen lo cambio y no lo pongo de aquí a allá, también lo puedo poner de aquí hasta acá, ya, de derecha a izquierda, y cambio todo esto, entonces el convenio de signo me va a cambiar. Ya, el corte se mueve para abajo, el momento se mantiene en esa forma que está acá, el axial se mantiene, pero el corte lo único que cambia para abajo, y finalmente también se invierte un signo del convenio del signo para el corte. Ya, pero eso se los voy a enviar como un apunte. Eso es re simple verlo. Pero me interesa que tengan bien claro todo esto acá. ¿Ya? Veamos un segundo ejercicio que tenemos acá. Lo podemos dejar planteado si no alcanzamos. ¿Ya? Pero es para que ustedes lo puedan ir realizando porque aquí pasa algo con una fuerza distribuida triangular. Y terminando con este, ya no hay mucho más que hacer para que ustedes puedan empezar para que podamos pasar a Marcos, a la materia de Marcos, que es la última materia, y si alcanzamos después para ver la deflexión con el doble momento, la doble integral. Que en realidad no sé, ¿vieron el año pasado deflexiones o no? Como consulta. ¿Alcanzaron a verlo? Yo creo que sí, ¿no? Deflexiones, deformaciones.
calcular la deformación que va a tener la viga en un punto, o la deformación máxima. No, parece que no. Creo que sí. Creo que sí, profe. Sí, donde agarraba los diagramas a un momento, le aplicabas la doble integral y podías obtener, ¿cierto?, la deformación en algún punto. Sí, era eso nomás, pero es algo matemático, es una clase de un par de minutos y ya. No tiene mucho sentido para mí. Mostrarla y ya, y ustedes lo pueden realizar. Me interesa más que sepan calcular los diagramas de momento corte axial y qué significan, y después pasar a esfuerzo interno en marco, que la vida está llena de marcos, no solamente de vigas. Ya, ejercicio 2. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder encontrar los diagramas de corte, momento y axial? Aquí me están diciendo dónde ponga el sistema de origen X, ¿ya? Que va desde aquí hasta acá. Generalmente lo pongo ahí, por simplicidad nomás. Y en el solemne igual les voy a poner de dónde empezar, porque si tú partes de aquí para acá, y después el otro parte de aquí para acá el X, y me vienen con otro X, me desconfiguran a mí la pauta, porque si no tengo que realizar una pauta de aquí para allá, una pauta de aquí para allá, o pueden poner un X de aquí para allá, y tengo un montón de X. Entonces tengo un montón de pautas, entonces me voy a volver loco revisando y me voy a demorar. La idea es que salga todo rápido la revisión, ahora que queda poco tiempo. Entonces yo les defino de dónde parte el X para las pruebas. Yo le llamo certamen a las pruebas, a mí me llaman, así me decían las pruebas a mí, certámenes. No sé cómo le llaman ustedes, prueba nomás parece. ¿Ya? Veamos entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es encontrar nuestras reacciones. Y para el cálculo de reacciones nosotros tenemos que realizar nuestro DCL. Vamos a tomar nuestro DCL inmediato, este de acá. Cálculo de las reacciones, ¿cierto? DCL de la viga completa. No se lo escribo como DCL de la viga completa. Veamos el DCL de nuestra viga que tenemos acá. Veamos nuestros apoyos. ¿Qué podemos tener en nuestros apoyos? Tenemos un apoyo móvil en B, entonces tengo un B sub I. ¿Cierto? Tengo un apoyo fijo en C, entonces voy a tener, ¿cierto?, un C sub I. ¿Cierto? Aparte, como es un apoyo fijo, voy a tener un C sub X. Lo puedo poner para la derecha, para la izquierda, donde yo quiera. Yo lo voy a poner para la izquierda. ¿Por qué lo voy a poner para la izquierda? Porque yo más o menos vi cómo actúan las cargas. Fíjense que hay una carga de 150, que es la única que apunta horizontal, porque tiene un ángulo. Entonces, lo más probable es que cuando yo descomponga esa carga que esté para acá, esa carga me vaya a empujar en ese punto, en ese sentido para allá. Y algo tiene que contrarrestar esto. Y lo único que la puede contrarrestar es una carga, ¿cierto? O una reacción en otro sentido. Por eso va a ponerse X para allá. Pero ustedes la pueden poner por otro lado. Si le da negativa, ya saben que va por otro lado nomás y da lo mismo, ¿ya? Eso no hay inconveniente al respecto. Como ustedes quieran. Listo. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, nuestras reacciones. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más necesitamos para nosotros hacer las condiciones de equilibrio? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento. Tengo que pasar inmediatamente las fuerzas que son distribuidas, ¿cierto?, a fuerzas puntuales. Entonces pasemos esta fuerza distribuida, que es triangular, a una fuerza puntual. Pasémosla a una fuerza puntual, una fuerza resultante. Una fuerza resultante que yo tengo acá. ¿Cómo calcularía esa fuerza resultante, chiquillos? La fuerza resultante es el área de la forma que tengo aquí de la carga distribuida, ¿ya? Y el área es el área de un triángulo, ¿ya? Y el área de un triángulo nosotros conocemos, base por la altura dividido por 2. Ese es el área de un triángulo. Entonces calculémoslo. Base, 8 metros. Por la altura. Y la altura siempre es la flechita que me dan acá, 2000 kilogramos por metro. Esa es la altura que me dan aquí. Ese se va con ese. Y yo sé que lo tengo que dividir por 2 porque es un triángulo. Entonces eso lo divido por 2, me daría la fuerza resultante. Entonces, 8 por 2 lucas, dividido por 2, me daría una fuerza resultante de 8000 kilos. Y estaría en nuestra fuerza resultante. ¿Está bien? Listo. Punto de aplicación de esa fuerza. Como es un triángulo, ya no va a ir al medio, ¿cierto? Va en el centroide. Y eso lo vimos en una clase. Vean la clase de centroide de fuerza distribuida. Está a 1/3 de la base,
desde aquí para acá, donde está el lado guatón, ¿cierto? La flecha obviamente se tiene que ir hacia el lado más guatón del triángulo porque aquí hay más cargas distribuidas, más fuertes. Entonces está 1/3 acá o a 2/3 desde el otro lado acá, ¿ya? En este caso está 1/3 de esta distancia. Si esta mide 8, le saco 1/3 y voy a tener un punto de aplicación inmediatamente. 8 por 1 dividido por 3, ¿cuánto me da eso? 2,66, 2,67. Y ya tengo, ¿cierto?, el punto de aplicación. Y ya está listo. Lo que podrían hacer ahora es la descomposición, si ustedes lo desean, de esa fuerza que tengo acá, de los 150 kilos. Si quieren los descomponemos de inmediato, así no nos molesta después. Hagamos esa descomposición. Los 150 kilos los tengo que descomponer en X y en Y, necesariamente. Entonces descompongamos, la vamos a poner en verde acá. La proyección horizontal o en X sería 150, ¿cierto? El ángulo que yo tengo es el adyacente, ¿cierto? El adyacente a la proyección que yo quiero calcular, que es el eje X o la proyección X de esa fuerza de 150, ¿cierto? El cateto adyacente está al coseno, entonces sería 150 por el coseno de 60 y me da 75 kilos. Y está listo. Ahora la fuerza ni esa flecha apunta hacia abajo, entonces esta también apunta hacia abajo. ¿Cuánto nos quedaría esto? Por el contrario, como este era el coseno y este es el cateto opuesto que quiero buscar para la componente ni, sería por el seno. Entonces sería 150 por el seno de los 60 grados. Y me da 129,9. Y listín, tengo esa fuerza descompuesta, tengo la fuerza resultante y no queda nada más que hacer las condiciones de equilibrio. Vamos a copiar esto de acá y nos vamos a ir a la siguiente página para que no quede tan enredado esto. Listo. Uy, está chiquitita algunas letras, así que lo vamos a agrandar un poco. ¿Qué tenemos que hacer ahora que tenemos las fuerzas descompuestas, que tenemos las fuerzas distribuidas como resultantes, ¿cierto? Lo único que nos queda es condición de equilibrio. Sumatorias de fuerzas en X es igual a 0. ¿Y qué tenemos entonces? Si sumamos la fuerza en X. Vamos viendo, pasamos por todas las fuerzas que tenga en X. Tengo más 75. ¿Alguna otra fuerza más en X? Menos X. Entonces, y esto es igual a 0, entonces yo sé inmediatamente que Cx vale 0. Nada que ver, está acostumbrado. Ya, Cx pasa al otro lado sumando, entonces Cx vale 75 kilos. Y tengo, ¿cierto? Nuestra primera reacción. Sumatorias de fuerza en I igual 0. ¿Y qué tenemos con la fuerza en I? Y sumo toda la fuerza en I. Menos 129,9 más BI más CI menos esa fuerza resultante que tengo acá, que son los menos 8 lucas. Y no tengo ninguna otra fuerza más en I, entonces esto lo iguala a 0. De aquí no puedo despejar ninguna, ¿cierto? Porque tengo en función de dos variables desconocidas, B y C. Sumatoria de momento, y aquí pueden seleccionar cualquier punto que les saque incógnitas, pueden seleccionar quizás el punto B, porque esa va a chocar con el punto B y no lo van a utilizar, donde haya mayor cantidad de incógnitas y no me aparezcan en la ecuación, o pueden seleccionar punto C, quizás el punto C es más fácil. Y lo podemos hacer con el punto C. Y aparte de que tengo esa distancia, me sirve para el brazo. Hagámoslo punto C. Sumatoria de momento en C igual 0. Siempre hagan lo mismo, ¿no es cierto? Entonces veamos con el punto C. Recuérdense que definimos como positivo, ¿cierto? Antihorario. Listo. Subamos con el punto C. Cx y Y chocan con el punto G, no me produce un momento. La fuerza resultante que está acá, ¿me produce un momento con respecto a ese punto? Sí, me produce un momento. Entonces tengo los 8000 por su brazo. Y su brazo, ¿cierto? Sería esa distancia. Y esa distancia son 2,67. Positivo o negativo, veo para dónde me hace girar mi estructura. Me hace girar mi estructura en el sentido. Yo aplico esa fuerza
y me la hace girar en este sentido. Entonces, un sentido positivo, ¿no es cierto? Contra la aguja del reloj. Sigo antihorario. Listo, sigo caminando por acá, paso por la otra fuerza, tengo BI. BI, ¿me produce un momento con respecto a este punto? Sí. BI va en ese sentido, aplico la fuerza BI, me hace girar en este sentido horario, entonces negativo, entonces menos BI, que es la fuerza, por su brazo, que sería esa distancia, que serían las 8 metros, ¿ya? Y está lista esa fuerza que está acá. Sigamos pasando por la fuerza de 75 kilos, ¿me produce un momento con respecto al punto C? No, porque choca con el punto giro, entonces no tiene un momento, ¿ya? La fuerza de 129,9 que va hacia abajo, ¿me produce un momento con respecto al punto C? Sí, porque aplico esa fuerza aquí y esto quiere rotar, ¿cierto? Con respecto a ese punto, y rota en este sentido, ¿ya? En sentido antihorario, entonces positivo, entonces más 129,9 por su brazo, y brazo va a ser esa distancia completa, desde el punto de giro C hasta el punto de aplicación, y en ese caso sería 8 más 2 metros son 10 metros. ¿Listín? ¿Alguna otra fuerza más que me produzca un momento con respecto al punto C? No, ¿no es cierto? Ya pasé por todas las fuerzas que me podían producir momentos. Pero tengo algo importante. Hay un momento aplicado en este punto, en el punto B. Hay un momento aplicado que es un momento de 8.000 kilogramos por metro. Y ya es aplicado. Ya es una fuerza por un brazo y está aplicado. No tengo que hacer nada más que sumar o restar en mi ecuación que tengo acá. En este caso, fíjense que está definido en este sentido. ¿Sí? Es contrario a la aguja del reloj, ¿cierto? ¿Sí? Es antihorario, entonces positivo. Entonces son más 8.000 kilos por metro. Ya está en unidades de fuerza por metro, ¿cierto? Fuerzas por longitud. Entonces ya está listo. Llega y se suma. Entonces eso es igual a 0 porque no tengo ninguna fuerza más que me produzca un momento. Y ya está. ¿Y de aquí qué podemos despejar? Despejemos el valor de B sub I. ¿Cuánto vale B sub I de esto? Yo no tengo valores, así que tienen que ayudarme. Entre más rápido, más avanzamos. Despejemos B sub I. B sub I está negativo acá, pasa al otro lado como sumando, ¿cierto? Y después todo lo divido por el 8 que tengo acá. Entonces sería 800 por 2.60. Ah, aquí no es 800. Este es 8.000. Me falta un 0. Acuerden, tienes que ir agregando con eso si me voy equivocando. 8.000 por 2.67 más 129,9, que es ese que está aquí, ¿no es cierto? Por 10. Más la 8 lucas. ¿Ya? Y ya no tengo ninguna más. Entonces, Enter. Y eso lo divido por el 8 que pasa dividiendo. Y me da 3.832,4. No sé si alguien le dio lo mismo que me pueda confirmar. Si es que hay alguien despierto. Ya sé que hay varios durmiendo. Los pillé. Ya apareció y ahora desaparece. Mira el desgraciado este. Ahí sí. 832,4 kilogramos. Ya tenemos el valor de B sub. Podemos reemplazar el valor de B sub I acá arriba y calcular C sub I de inmediato. Ah, aquí me equivoqué también, pues no es 8.000, porque es 8 por 200, no 8 por 2.000. 1.600 dividido por 2, 800. Ah, está bien entonces, perdón. Aquí me equivoqué. Ah, y ese viene de antes. La anduve cagando. Perdón, perdón. Fue un error. Aquí. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. 8 por 200 dividido por 2, 800. Está bien entonces lo que teníamos en comienzo. Son 800 kilogramos la fuerza resultante. ¿Y por qué este era 200? Yo pensé que era 2.000. ¿Ya? Entonces este está mal acá y son 800. Ahí sí que sí. ¿Ya? Ya 800, 800. Y ahí sí. Y entonces este es 800. Vamos a calcularlo o no.
¿cierto? Porque eran esos 800 por su brazo, que son 267. Ahí sí. Y también me equivoqué acá porque, mire, puse el momento de 8000 y es 800. No estaba tan chiquitito, no lo dije. Esto es 800. Ahí sí. Revisémoslo. Revisémoslo para no enredarnos. Revisemos un momento. Vamos pasando por las fuerzas. Fuerza resultante, esta fuerza, momento con respecto a ese punto, serían 800 por 267, lo que tenemos acá. Después menos BI por esa distancia, que son 8, menos BI por 8, está bien. Después paso por la otra fuerza, 129,9, ¿cierto? Positivo, 129,9 por esa distancia, que serían 10 metros. Listo. Y sumo por el momento que me queda acá, que son más 800. Y ahí sí que sí. Entonces, ahora sí podemos despejar el valor de B sub I. ¿Me hablaron, parece? ¿No? ¿Ustedes? No, nadie. Veamos. Ahora sí que sí. 800 por 2,67 más 1002, no, perdón, 1100, no sé por qué me estoy equivocando, 129,9, que es esa de acá, por 10, más la 8 gambas, y eso lo divido por el 8 que pasa dividiendo, ¿no es cierto? Y vale 529,4, ahí sí. No sé si a alguien le dio lo mismo. Y ahí sí que tengo el valor de B sub I. Reemplazamos ese valor de B sub I acá arriba, ¿ya? Y veamos qué nos da esto. ¿Ya? Desplacemos el B sub I arriba y podemos despejar el C sub I. ¿Qué nos daría el C sub I? Esto 8000. ¿Y dónde salieron esos 8000? No, pues esto también tengo equivocado, son 800, que son las fuerzas resultantes que tengo acá. También lo tenía con error. Ya, son más 800, que pasa por el otro lado como sumando. Ese menos también pasa como sumando, más 129,9, ¿cierto? Y tengo el valor de B sub I, que pasaría restando, menos 529,4. Y eso me da 400,5. Revisemos si esto está bien. Nosotros ya sabemos cuándo revisar cuando esto está bien o está mal, ¿no es cierto? Subamos todos los verticales y tienen que ser igual a las reacciones que nosotros tenemos. Veamos, comprobación. Comprobación de lo que tenemos acá. Subimos todos los que van para abajo y después todos los que van para arriba. ¿Ya? Y todos los que van para abajo deben ser igual a todos los que van para arriba para que se equilibre verticalmente. También podrían hacerlo con horizontal, pero horizontal está re fácil. El vertical es que puede tener problema. ¿Quiénes van para abajo? Este, 129,9, más el otro que va para abajo, son los 800. Son 929,9 kilogramos. Esos son los que van para abajo, ese y ese. ¿Quiénes van para arriba? Solamente ese y ese. Sumemos BI y CI. Y tenemos BI 529,4 más 6, que vale 400,5. Y me da 929,9. ¿Qué quiere decir eso? Que estas que van para arriba me equilibran a las que van para abajo. Entonces hay un equilibrio vertical. Entonces estamos ok con las reacciones para que las puedan ir revisando. ¿Ya? Ese es un buen truco para poder ver si me equivoqué o no en las reacciones. Generalmente funciona. ¿Ya? Cuando no funciona, cuando nos equivocamos en los momentos. Listo. Ya tenemos esto acá, entonces vamos a ver cuántas secciones vamos a realizar. Voy a copiar esta de aquí. Vamos a copiarlo completo. Vamos a hacer el seccionamiento. Y el seccionamiento, pues ustedes pueden seguir solitos. ¿Cuántas secciones vamos a realizar? Depende de las singularidades que nos encontremos.
¿Ya? Veamos las singularidades que nos encontremos. Yo, cuando busco las singularidades, yo se lo he repetido, no lo puedo hacer de fuerza resultante de las distribuidas, ¿ya? Las singularidades son propiamente tal de cómo estaban puestas, ¿cierto? Inmediatamente nuestras cargas distribuidas puestas en nuestra viga, tal como estaban las cargas, ¿ya? Sin considerar estas fuerzas resultantes. Esas fuerzas resultantes no son, porque en realidad es una fuerza distribuida. Nosotros dijimos que íbamos a ocupar fuerzas resultantes solo para el cálculo de reacciones. ¿Por qué? Porque si no me van a aparecer más cortes de lo que debería y tampoco le va a dar los diagramas de momento y corte como realmente debería. No es lo mismo tener una fuerza distribuida que tener una fuerza puntual, pero cuando yo hago diagramas de esfuerzo interno. ¿Ya? Entonces yo lo tengo que hacer tal cual está aquí. La descomposición de fuerza sí la puedo tener. Eso no hay problema porque siempre es el mismo punto de aplicación. Pongamos los valores también de BI y BX que nos dieron. Nos dio BI 529,4. CI 400,5. Y CX 75 kilos. Perdón, estoy aquí en donde no veo. Ya, y veamos cuántos Profe, cortes vamos a realizar. Sí, claro. Dígame. me tengo que salir un poquito de la clase porque tengo otra clase ahora y necesito hacer una consulta antes que termine la clase. Sí, sálgase nomás y ya nos quedan 5 minutos para que se puedan Ya, profe. desconectar. Sí, voy a terminar con los cortes y ya. Y después termina de ver la clase. Muchas gracias. Ya, profe. Ya, nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Ya, entonces terminemos todo acá, para que después puedan ir a la siguiente clase. ¿Dónde realizo las secciones entre singularidades? Entonces yo me pongo a caminar por esta viga. Voy caminando por esta viga que tengo acá y veo cuando me pega una fuerza. Cuando hay un cambio de fuerza o cambio de dirección, yo tengo una singularidad, ¿ya? En este caso veamos las singularidades que nosotros tenemos. Vamos a marcarla en este color amarillo que tengo acá. Voy caminando por este puente que es la viga, voy caminando acá y siento que me empujan con esta fuerza. Entonces inmediatamente tengo una singularidad. En ese punto ahí. Tengo la primera singularidad. Sigo caminando por acá, por esta viga y no siento nada, pero llego a este punto de acá y tengo una buena singularidad porque fíjense que tengo a esa fuerza que va para arriba, un momento aplicado y aparte parte una fuerza destruida. Entonces tengo otra singularidad, ¿cierto? Sigo caminando por acá y no tengo más singularidades en este punto. ¿Por qué? Porque yo en este punto ya partí con una singularidad y ya empecé a sentir esta fuerza destruida que me va cada vez presionando más cuando voy caminando. Pero no es una singularidad, porque sigue la misma fuerza distribuida. Sigue la misma, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando y llego aquí. Y tengo también nuevas, hartas singularidades juntas aquí. Tengo las reacciones y aparte tengo, se acaba la viga y también tengo que termina esa fuerza destruida. Entonces tengo todas esas singularidades. Entonces está facilito porque ¿cuántas singularidades, cuántos cortes tengo? Tengo dos cortes porque los cortes se realizan entre singularidades. Entonces voy a tener un corte 1, 1 y un corte 2, 2. ¿Y se acabó? ¿Ya? Y no tengo nada más que hacer con eso. Entonces ahora lo que ustedes tienen que hacer, vamos a hacer el primero que está acá para poder ver el diagrama de esto. ¿Ya? Y ustedes después siguen con el siguiente corte que es el 2-2. Pero aquí el corte 2-2 tiene una pequeña particularidad que yo creo que vamos, lo seguimos viendo la próxima clase. Tenemos déjenme ver un poquito. Próximo martes tenemos el certamen. Sí, continuamos lo completo el 17, miércoles 17, porque tenemos la prueba. Eso. Terminamos de verlo después de la prueba. O sea, la próxima semana, porque aquí va a salir algo especial, ¿ya? Que aquí hay que hacer un tales para poder determinar la altura de la tensión que llega acá. Ya, aquí hay algo especial con respecto a esto, que tienen que aprenderlo. Ya, dejemos hasta aquí, hasta la próxima clase. Yo les voy a enviar estas diapos para que ustedes puedan ir trabajando ya con esto. Si alguno está adelantado, puede trabajar con eso. Y pueden también, ¿cierto?, ir repasando esta pica de acá. Recuerden que para la prueba entra solamente enrejados, método de los nodos y método de las secciones o de Ritter. Nada más. Repitan los ejercicios que hemos hecho en clase y no deberían tener problemas. ¿Ya?
Así que nos vemos, porque les vaya súper bien. Chau. Vale, profe. Chau. Chao, cuídense. Les envío el archivo, lo subo al LMS. Chau, chau.